Pero la que Ah, subieron ahora, la que estoy abriendo. ¿Qué pasa, nene? Cerrame la puerta. Disculpa. La que subieron ahora, la subieron sin estar sí. pintada, no es la que está con los ejercicios marcados. O Ah, sea, la última la subieron sin estar pintada, sí, es cierto. sí. Eh, pero no sé, me pareció que la que había descargado no tenía los ejercicios ordenados. A ver, voy a mirar un poquito. No, no están ordenados. ¿Ves? Llegan hasta el 26 y de repente salta el ejercicio 15, 16. Bueno, yo la tengo igual, yo la tengo pintada, pero la tengo con el mismo problema que vos. Ah, sí, bueno, no sé. Después lo hablamos a ver qué onda con eso. Y a mí me pasa lo mismo, yo tengo acá, a ver, viene 16, 18, 18. Después aparece 31, 32, 34. No, pero en realidad el problema es mío que la tengo mal abrochada. No, no, bueno, pero yo la tengo. No, pues capaz que estarán desordenadas las hojas. No, me parece que no, que es 23, 24, 26 y de repente aparece un 18 ahí metido. A ver si hay Sí, un puede 18. ser. Ahí, Sí, hay ahí como dos ejercicios de 18. creo que ya la ordené. eh. Bueno, la que yo tengo, la que yo acabo de descargar está así, ¿viste? Está con los ejercicios, algunos como repetidos, parece. La A ver, ahora numeración, no ¿no? sé. Hola, hola. Sí, Manuel. I adore you. What the fuck? I adore you. Bueno, esperamos un minutito más y empezamos con la clase. ¿Te parece, Dale. Sergio? Sí. Eh, y la guía de capacitores ya está, Sergio, también, ¿no? Sí, sí, estaba mirando algunos. Son bastante, al principio hay muchos conceptuales, ¿viste? Habría que por ahí Sí, discutir. son cinco, Sí, más o menos, no te creas. ¿Ah, sí? No, no, no. La verdad es que mucho no la miré, la guía. Los Estuve mirando un conceptuales, poco. en general lo que estaba viendo es que son como, va, medio, o sea, difícil de justificar el por qué, ¿viste? Vos decís, bueno, tal cosa, pasa tal cosa. Eso es tan bueno porque nos encanta con Julián. Con eso nos peleamos con Julián, Y ¿sabes cómo? con eso va a haber debate, o sea, si nos ponemos a mirar esos ejercicios vamos a terminar debatiendo. Se arma debate enseguida con Un eso. debate Con seguro. Julián Debo siempre, ver algunos. siempre Y después, discutimos en el buen sentido de la palabra. Además, las discusiones nos gusta hacerlas adelante de los alumnos, ¿no? Porque nos parece que es importante para que bien se saquen las dudas. Como el otro día, ¿viste? Con el problema ese. sí, ¿Cómo sí. le va, muchachos? ¿Qué ¿Cómo andás, hace? Julián? Uy, te estábamos sacando el cuero. ¿Qué No, tal? Un gusto oírlos. lo mismo Muy digo, bien. che, estábamos hablando de que hay unos ejercicios conceptuales que se prestan a discusión. Digo, uy, eso con Julián nos encanta, le digo, así que están buenísimos para charlarlo después más adelante. Es lo mejor, es cuando se aprende más. Es Sí, cuando se aprende. le decía a Javier que la mayoría, por lo menos al principio de la guía 3 la mayoría son conceptuales, ¿viste? O sea, y hay unos Eh, cuantos. Dale, Aparte, los discutimos.
Bueno, si les parece, arrancamos con la clase como para respetar los horarios, que soy medio pana de eso, ¿les parece? Bueno, dale. Son las Vale, 4 vale. minutos, así arrancamos 4 y 5. Bueno, les comento, el tema que vamos a dar hoy es capacitores, o condensadores se llaman, en algunos también los pueden llamar como condensadores, y es básicamente es un aparato eléctrico que tiene la capacidad de almacenar cargas. Almacenar cargas y tenerlas ahí almacenadas para un momento que yo necesite esas cargas, poderlas sacar de ahí y utilizarlas. Vamos a hablar de unos conceptos preliminares primero. Este aparato que tengo acá, que ustedes pueden ver, se llama tester o multímetro. Este aparato sirve para medir bastantes cosas. Entre ellas sirve para medir corriente, sirve para medir tensión, sirve para medir capacidad también y sirve para medir resistencia, ¿no? La capacidad tiene acá una clavija que se va girando, a distintas posiciones y se pone en la posición que uno desea medir, ¿no? Después tiene dos cables, que estos dos cables se utilizan para medir lo que uno desea. ¿Qué es entonces un capacitor? Un capacitor es algo que tiene la capacidad de almacenar carga y dármela en el momento que yo se la pida. Ese es el principal uso, ¿no? También hay otros usos que sirven para sacar ruido de los circuitos electrónicos, pero uno de los temas más importantes de... No estaba grabando, perdón. Bueno, entonces repito brevemente. Vamos a hablar de capacitores. El capacitor es un aparato que tiene la capacidad de almacenar carga y entregármela en el momento que yo se la pido. Vimos un poquito este aparato que se utiliza mucho en la electricidad, que se llama multímetro o tester, que sirve para medir electricidad, diferencia de potencial, electricidad, sirve para medir corriente, diferencia de potencial, resistencia, capacidad, y tiene una clavija, esta clavija que ven acá, que se va girando, y con eso me permite medir las distintas cosas. Un capacitor elemental, por ejemplo, para que entren en... Hago una consulta. Sí. Los capacitores, por lo general, ¿no utilizan esas cargas cuando arrancan algún motor o algún equipo? Es correcto lo que vos decís. Es correcto, Lucas. ¿Qué pasa? Cuando uno de los, ya que Lucas lo mencionó, vamos a aprovechar y lo vamos a mencionar. Cuando un motor eléctrico arranca, tiene un torque de arranque, o sea, necesita un poquito más de fuerza para empezar a girar que luego para seguir girando, ¿no? Entonces, ese poquito más de fuerza, esa potencia que necesita de más, la saca del capacitor para arrancar y girar, y después ya no se utiliza más el capacitor. ¿Estamos de acuerdo? Es como si yo tuviera una cañería y por momento necesito un caudal más grande de agua, le tiro un balde de agua y tiro un embudo a la cañería y de golpe le tiro un balde de agua a la cañería como para aumentar el caudal, porque necesito empujar algo que está en el medio, ¿no? Algún corchito. Y con los capacitores en motores pasa exactamente lo que dijo Lucas. Como el par de arranque es mayor que el par de giro del motor, en el momento en que tiene que arrancar y empezarse a mover de cero para adelante, ahí tiene la ayuda del capacitor para empezar a mover y después sigue moviéndose. Sí, no sé si me permitís, Javier, hacer un comentario respecto a eso. Por ahí en los motores de alterna, ¿no?, que es donde eso se suele utilizar, los motores llamados de jaula de ardilla, ¿sí? Tienen un rotor que no lleva carbones, escobillas, nada, ¿no? Bueno, y en ese tipo de motores, repito, los de alterna, por ejemplo, que podría tener una máquina de cortar el pasto,
ahí el capacitor, usualmente la función que cumple es desfasar la corriente eléctrica de alguno de los bobinados, ¿no? Y eso le permite arrancar al motor. Si no, a veces lo que pasa en una máquina a cortar pasto u otro tipo de máquina eléctrica, cuando falla el capacitor es como que queda vibrando, ¿no? Queda oscilando sin poder arrancar y eventualmente se puede llegar a quemar ese motor. Así que en ese caso, bueno, en los motores alternas, si bien es cierto que los capacitores acumulan energía, digamos, la función del capacitor en esos motores es producir un desfasaje en la corriente. Después vamos a ver, ¿no? por qué produce un desfasaje un capacitor, ¿no? Cuando está en un circuito eléctrico. Pero bueno, un poquito ahí, entonces, Sí. para complementar. Sí, es correcto, sí. En los motores que tienen jaula de ardilla pasa eso, ¿no? En los otros motores no pasa eso, le entrega mayor cantidad de carga, ¿no? Correcto. Hay casos, por ejemplo, si alguna vez desarmaron algún juguete, que son los motores de lo que se llama de corriente continua, ¿no? Hay veces que van a poder encontrar un pequeño capacitor ahí que está en paralelo con los bornes del motor, y ahí la función que cumple es servir de cortocircuito para, digamos, las señales de alta frecuencia que se producen por los chispazos en los carboncitos del motor. Es decir, lo que hace es quitarnos el ruido que produce el motor, ¿no? Esa es otra de las funciones del capacitor. Bueno, vale la aclaración entonces, ¿no? Está bien, hace un desfasaje de la corriente y eso es lo que me permite arrancar el motor, los motores de tipo Julián, que son tipo jaula de ardilla, el motor. Pero bueno, para que vean que no estamos hablando de nada extraño, digamos, si ustedes tienen dos papeles de aluminio, por ejemplo, que los pueden tener cualquiera en su casa, y si alguno tiene la posibilidad de tener un tester, ¿sí? Metemos un papel de aluminio adentro de una bolsa de polietileno, de nylon, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy poniendo un aislante, básicamente, ¿no? O estoy poniendo un dieléctrico entre medio de las placas. Entonces pongo una de las placas de aluminio adentro de una bolsa de nylon y luego agarro la otra placa de aluminio y la pongo bien pegadita a la placa anterior, y si yo pongo los bornes, mido entre una placa y la otra, voy a ver que ya aparece una capacidad, ¿no? Es en lo que se miden los capacitores, ¿no? Me va a marcar determinada cantidad de faradios, ¿no? Que esa es la capacidad. O sea, acá con dos simples papeles metalizados y un bornecito y una bolsita de nylon, he armado un capacitor. Este es un capacitor de placas paralelas, se va a llamar, ¿no? En general los capacitores son circulares, que lo único que hacen es enrollar esto de forma tal que el aislante quede siempre en el medio y tener... Camila, si podés silenciarte, a ver, si yo puedo silenciar de acá. Sí. Javi, cualquier cosa, haceme coanfitrión, así si querés te puedo dar una mano con ese temita de la administración. Silenciar. Sí, ahí ya perdón. Para silenciar audio, porque te silencié, lo confundí. Y hacer coanfitrión. Perfecto. Ahí ya te hice coanfitrión. Y a ver, Sergio. Acá está Sergio. Ya lo hago coanfitrión a Sergio también. Hacer coanfitrión. Perfecto. Bueno. Entonces, como les decía, si ustedes tienen la posibilidad de agarrar el papel aluminio, ese que se usa para cocinar, cortan dos pedacitos, y si llegan a tener un tester en su casa como para poder medir capacidades, muy chica, ¿no? Porque le va a dar una capacidad del orden de los nanofaradios, ponen las dos placas así bien pegaditas entre sí, separadas por una bolsita de nylon, y ahí ya van a ver que esto es un capacitor. Es tan simple como esto, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es. Pero vamos a ver esto primero. Si yo tuviera un aparato en el cual pudiera medir las cargas también, ¿no? Y yo veo
eh, veo la tensión, vamos a compartir pantalla, ven la pizarra, ¿no? Si yo tuviera un Sí. circuito en el cual yo tuviera una tensión que la puedo ir variando, cuando varío la tensión se representa de esa manera, y acá tengo un capacitor, que el capacitor se representa también de esta manera. Si yo pudiera ir variando la tensión y midiendo la carga, veo que a medida que voy aumentando la tensión va aumentando la carga, ¿no? Entonces yo puedo decir que cuando aumento un lado de algo y del otro lado aumenta también la ecuación, podría decir que son proporcionales, ¿no? O sea, la tensión es proporcional a la carga. A medida que yo voy aumentando esta tensión, va aumentando la carga de este bichito que tengo por acá, que se llama capacitor, ¿no? Y bueno, para pasar de una proporcionalidad a una igualdad, tengo que multiplicar por una constante. Esa constante se llama C. Y esa constante es la capacidad de un capacitor. Fíjense que C, como lo acabo de decir, es nada más que una constante. O sea, cuando yo voy a comprar un capacitor, compro un capacitor de tantos faradios, milifaradios, picofaradios o nanofaradios. O sea, C es una constante. No depende ni del potencial ni de la corriente. ¿De qué depende C? C depende nada más que de la geometría. Depende del tamaño de las placas, o sea, si esto es una placa de un capacitor, va a depender del tamaño, va a depender de la distancia que hay entre las placas, va a depender de la distancia que hay entre las placas, que la distancia que hay entre estas placas, si yo tengo estas dos placas así separadas, la distancia que hay es esta, ¿no? De la distancia que hay entre las placas, y también va a depender de si hay en el medio un dieléctrico o no. ¿Qué significa un dieléctrico o no? Si hay un pedazo de plástico, básicamente, si hay un material no conductor en el medio, ¿no? Entonces, es muy importante que sepan esto, que la capacidad no depende ni de la tensión, ni de la carga, ni de la corriente, digamos, ¿no? Pero directamente, si dependiera de la carga, dependería de la corriente, ¿no? Porque la corriente es la variación de la carga en el tiempo, que lo vamos a ver después. Entonces, la capacidad es una constante que depende solamente de la construcción del capacitor. Esto grábenselo porque lo preguntamos muchas veces en los finales y demás, y hacen agua, ¿no? Depende del tamaño de las placas, de la distancia que las separa y del dieléctrico que tienen en el medio. Que ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Qué les parece a ustedes intuitivamente? Si este es el tamaño de la placa, cuanto más grande es la placa, ¿cómo va a ser la capacidad? Mayor. Mayor, muy bien, muy claro. Y si estas placas están separadas esta distancia, cuanto más juntas estén las placas, ¿cómo va a ser la capacidad? También va a aumentar. También cuanto más juntas estén las placas, mayor va a ser la capacidad. Es directamente proporcional al área de las placas, a la superficie, e inversamente proporcional a la distancia que ellas están separadas, las placas entre sí. Bárbaro, Javier, ahí tenemos una consulta de Gonzalo que nos dice si las baterías funcionan así, ¿no? Gonzalo nos pregunta si en el caso de las baterías tendríamos las placas metálicas y el ácido cumpliría la función de no conductor. Digamos, no sería el caso. Es decir, el ácido de hecho es muy buen conductor de la electricidad. El ácido en una batería cumple la función de electrolito.
digamos, lo que va a permitir es el transporte de electrones y de iones desde un electrodo hasta el otro, ¿no? Y las baterías funcionan básicamente con una reacción de oxidación en un electrodo y de reducción en el otro electrodo, ¿no? Y por eso, bueno, nos entregan energía eléctrica a partir de una energía química, podría llamarse, que contienen inicialmente. Así que bueno, Gonzalo, espero ahí que esté respondida esa pregunta. Sí. Y adelante, Para Javier. para aclararte un poco más lo que dijo Julián, que es totalmente correcto lo que dijo, justamente no hay que confundirse una batería con un capacitor. Digamos, un capacitor tiene carga. Yo agarro, por ejemplo, un capacitor determinado, este capacitor, ¿no? Este capacitor, y lo tengo y lo cargo, ¿no? Y me va a quedar con esa carga. Lo guardo por un año y si el capacitor es bueno, esa carga me va a quedar. Y en el momento que yo la necesite, me la va a entregar esa carga. Pero no es lo mismo que una batería que me va a entregar una diferencia, que produce una diferencia de potencial debido a esta reacción química que está en el medio y me va a entregar en forma constante durante un cierto tiempo hasta que se agote la batería, me va a entregar energía eléctrica. Un capacitor tiene carga, pero me la entrega y enseguida se va a cero. Perdón, entonces, o sea, la diferencia es que el capacitor no genera la carga y la batería sí, a través de una reacción química, ¿no? No, yo diría que son dos cosas distintas, Luca, digamos. Una batería es algo que me genera una diferencia de potencial que cuando uno esa diferencia de potencial puede hacer circular corriente. Y un capacitor es algo que tiene carga que me la entrega en un determinado momento. Prácticamente hablando es correcto lo que vos decís. Si nos vamos muy a la ciencia es incorrecto, pero sí, digamos, una batería puede generar ella misma la diferencia de potencial, mientras que un capacitor le pongo una carga determinada y le pongo una carga, le meto dos carguitas y cuando me entregue esas dos carguitas va a dejar de estar cargado. Javi, si te parece, mira, yo acá tengo para mostrarles, por ejemplo, algunos capacitores de la vida real, llamémosle, los capacitores que se venden. No sé si se ve mi video. A ver, ahí lo estoy reactivando. Pero digamos, acá tengo un capacitor, ¿sí? Es un capacitor bastante chiquitito, ya lo ven por la escala de mis dedos. Es un capacitor que tiene, por ejemplo, 100 microfaradios, ¿no? Es decir, 1 por 10 a la menos 4 faradios. Acá hay otros capacitores, digamos, para que tengan una idea de la forma que tienen estos elementos, ¿no? Estos son los que se llaman capacitores de poliéster. Estos son también los capacitores cerámicos, ¿sí? Más chiquititos todavía suelen ser. Y los que le mostraba en un comienzo, estos son los llamados capacitores electrolíticos, que por lo general tienen una mayor capacidad que los otros, ¿no? Para tensiones, y son para tensiones más bajas por lo general, del orden de 30 volt, 40 volt, de ese estilo. Correcto. Y los capacitores electrolíticos tienen un tema que tienen una polaridad, digamos, tienen un signo más. Correcto. Entonces hay que conectarlo de acuerdo a esa manera, mientras que los otros capacitores que mostró Julián se pueden conectar en un circuito así o se pueden conectar así, que es lo mismo, mientras que un capacitor electrolítico tiene una polaridad y hay que conectarlo de esa manera. Bueno, vamos al power de capacitores, PowerPoint. Así comenzamos con la parte de capacitores. No lo tengo, el power acá. ¿Qué pasó con el power? No me lo deja, pues no me deja minimizar la pantalla para
pantalla. Ahora sí. Un minutito, pido disculpas, pero se me cerró esto, no sé por qué. Ahora sí. Dejo de compartir. Compartir pantalla. Y ahora sí. Ahora se ve, ¿no? Ahora se ve, sí. Se ve perfecto. Bueno. Entonces arrancamos con capacitores y dieléctricos luego de la de la pequeña introducción que hemos hecho con Julia. La capacitancia y los dieléctricos, ¿no? Las metas de este aprendizaje, bueno, son ver cómo funciona un capacitor, ver qué pasa con los capacitores conectados en serie y en paralelo, y la energía que puede almacenar un capacitor, y qué son los dieléctricos, y qué pasa cuando meto un dieléctrico dentro de un capacitor, ¿no? Acuérdense que hasta ahora dijimos que el capacitor es un elemento cuya capacidad depende pura y exclusivamente de la geometría, ¿no? Entonces, como bien le mostró Julián, bueno, estos son los capacitores que están sobre un motor, que es lo que genera el desfasaje para que se produzca el par de arranque. Acá también tenemos capacitores en un circuito electrónico. Este es un capacitor, como le mostró Julián, de 470 microfaradios y 25 volts, ¿no? Y fíjense que acá tiene un signo menos, o sea, tiene un sentido de conexión. El borde que esté a menor potencial tiene que conectarse acá, y el borde que esté a mayor potencial tiene que conectarse de esta manera. Esto que ven acá es un banco de capacitores. ¿Qué es lo que hace un banco de capacitores? Un banco de capacitores trata de cambiar el ángulo de la corriente respecto de la tensión. ¿Por qué? Porque las empresas de electricidad en general cobran la energía eléctrica, bueno, cobran la parte reactiva. Entonces, en conclusión, lo que tratan es que si yo tengo el eje X y el eje Y, que la corriente esté lo más cerca del eje X posible para cobrarme mejor. Por eso se utilizan estos bancos de capacitores, que es justamente para producción de desfasaje, que después lo vamos a ver en corriente alterna, ¿no? Así que no nos ahondemos. Bueno, un capacitor elemental es un conductor A y un conductor B, que tiene una carga positiva y una carga negativa. Al haber una carga entre los conductores, al haber una carga que tiene un conductor y otra carga que tiene otro conductor, cada una de esas cargas va a generar un campo, ¿no? Entonces, esas son las líneas de campo que están acá, que salen de la carga positiva y van a la carga negativa, y todas estas son líneas de campo, ¿no? Si nosotros tuviéramos que trazar por acá una superficie X potencial, o sea, significa una superficie de igual potencial, la trazaríamos de esta manera, ¿no? Por ejemplo, una recta horizontal. Eso sería una superficie equipotencial. Acuérdense que es cómodo vivir en una superficie equipotencial, ¿no? Porque no necesito trabajo para moverme. Pero bueno, si yo daría una vuelta a manzana en una superficie equipotencial, no gastaría nada de energía para poder dar esa vuelta a manzana. Los símbolos del capacitor, ¿cuáles son? Así, dos plaquitas de esta manera,
o también en algunos casos se dibuja de esta otra manera, ¿no? La capacidad, como les había dicho antes, es una constante que es igual a Q sobre B. O sea, es el valor de la carga dividido la diferencia de potencial que hay entre esas dos cargas. Pero recuérdense que no depende ni de Q ni de B. Y ustedes preguntarán, por ejemplo, acá, en este capacitor, dice 470 microfaradios, 25 volts. ¿Por qué ponen la tensión? Y ponen la tensión porque todos estos aparatitos electrónicos tienen una capacidad determinada de disipar potencia, ¿no? Entonces lo que me están diciendo con la tensión, de alguna manera, es la potencia que pueden disipar. No es lo mismo, ¿no? Pero en función de la corriente... Ahí no sé si estaría tan de acuerdo, ¿eh? Y empieza la polémica. En los capacitores generalmente la tensión que indican es la tensión de ruptura del dieléctrico. Es decir, que si uno se pasa de esa tensión, el capacitor se pincha, digamos, se pone en cortocircuito, ¿no? Y no sirve más, lo tenemos que tirar a la basura. Entonces, por lo general, si uno tiene un capacitor que dice, no sé, por ejemplo, 25 volts, no conviene, digamos, usarlo mucho más arriba de 20 volts, ¿no? Para asegurar de que va a durar alguna cantidad de tiempo, digamos, algunos meses o años. Si no, digamos, duran muy poco, ¿no? Si uno les da la tensión nominal. Es muy válida la aclaración, Julián. Sí, quizás lo que yo le dije vale más para resistencia que para capacidad. Claro, exacto. Para la resistencia, bueno, sí, tiene una potencia máxima, correcto. ¿Y qué es lo que dijo Julián? Porque todas las cosas, esto es un aislante. Sí, esto es un aislante, pero ¿para cuántos volts es aislante? ¿Para qué diferencia de potencial es aislante? Bueno, tiene un límite, ¿no? Entonces lo que me está diciendo es que si yo tengo este aislante entre las dos placas de un capacitor, me está diciendo que esto, con más de 30 volts, si hay una diferencia de potencial entre ambas placas mayor de 30 volts, se pincha ese dieléctrico. ¿Qué significa que se pincha? Se rompe, y empieza a circular corriente. Entonces tengo que tratar de que ese dieléctrico no se pinche. Justamente es muy válida la aclaración. Bueno, vamos a ver los distintos tipos de capacitores y calcular la capacitancia de ellos. Capacitor de placas paralelas es el capacitor que yo les mostré al principio. Son dos plaquitas, en la cual tengo en la placa A una carga positiva, en la placa B una carga negativa, y esto estaría conectado, por ejemplo, puede ser a una pila, supónganse, ¿no? Entonces acá tengo una carga positiva más Q, acá tengo una carga negativa menos Q, y la distancia entre esas placas es D. Acuérdense que el valor de la capacidad de ese capacitor, entonces, es proporcional al tamaño de estas placas, a la superficie de estas placas, e inversamente proporcional a la distancia que separa esas placas, ¿no? Y bueno, también va a depender del dieléctrico. Si yo veo desde un lateral este capacitor, en realidad va a haber líneas de campo que van a ir desde las cargas positivas hacia las cargas negativas, como habíamos dicho, ¿no? Pero también hay algunas líneas de campo que se escapan por acá afuera o por acá afuera. Lo que tengo que tratar es que esas líneas de campo sean las menores posibles las que se escapan. ¿Para qué? Para que todas las líneas de campo se puedan utilizar para lo que quiero hacer, que es el capacitor, ¿no? Entonces, en general se suele despreciar estas líneas de campo que están por acá afuera, porque esta distancia es muy pequeña comparada con el tamaño de las placas, ¿no? Entonces consideramos que todo el campo eléctrico está aquí adentro de las placas y que no hay campo eléctrico afuera de esas placas. Para estudiar un poquito el capacitor, ¿se acuerdan que el campo eléctrico generado por una placa infinita era igual a sigma sobre epsilon 0, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Que habíamos dicho que era raro que no dependiera de la distancia, ¿no? Pero bueno, justamente porque la placa es infinita, ¿no? En vez de poner sigma, pongo Q sobre A, ¿no? Y la diferencia de potencial es
el campo eléctrico por la distancia, ¿no? ¿Se acuerdan que B era igual a la integral de E por diferencial L? ¿No? Entonces, bueno, me queda que B es igual a esto. Y C, que es la capacidad, es igual a Q sobre B, ¿no? Porque la definí yo de esa manera, porque yo dije que a medida que aumentaba el potencial aumentaba la carga y que había una constante de proporcionalidad entre el potencial y la carga que se llamaba C, ¿no? Que es la capacidad. Bueno, entonces acá tengo Q y acá tengo B, acá pongo, en vez de poner Q, despejo Q de acá, y en vez de poner B pongo esto que está acá. Simplificando, me queda que es igual a epsilon 0, que es la constante de permitividad, digamos, permeabilidad, algunos deciden así, le dicen, por el área dividido la distancia. Entonces, ¿cuánto vale la capacidad de un capacitor de placas paralelas? Vale el área dividido la distancia multiplicado por la permitividad o permeabilidad en el vacío. Acá me olvidé de decirle esto, que la capacidad es igual a Q sobre B, digamos, y se mide en faradios, ¿no? Un farad o faradio se suele decir, es igual a un coulomb sobre volt, ¿no? A un coulomb sobre volt. En general, cuando uno habla de capacidades, siempre habla de capacidades pequeñas, ¿no? Es difícil hablar de una capacidad de un faradio, una cosa así. Yo en una clase dije que prácticamente no existía y Julián después me dijo, sí, pero puede llegar a ver, me dice. En la época que yo estudié era prácticamente imposible los capacitores tan grandes, ¿no? Pero bueno, puede llegar a existir. Pero en general van a hablar de capacitores pequeños, ¿no? Exacto, sí, vos sabés que hoy en día existen lo que le llaman los supercapacitores y tienen capacidad del orden del faradio. Y lo que dicen es que puede ser que en el futuro estos capacitores reemplacen incluso a las baterías de litio, ¿no? Esa es tecnología nueva, digamos, en los últimos años. Sí. Mira, qué interesante. Bueno, entonces, ahora sí, bueno, ahora veamos un capacitor esférico, ¿no? ¿Qué es un capacitor esférico? Un capacitor esférico son como dos cascarones esféricos, uno adentro del otro, ¿no? Un cascarón más chiquito y un cascarón más grande, de esta manera, ¿no? Entonces, fíjense, acá tengo un cascarón interno que tiene una carga positiva, un cascarón externo, ambos conductores, ¿no? Que tiene una carga negativa, y entre medio de esos dos conductores cargados tengo aire, que el aire ya de por sí es un dieléctrico, o sea, es un aislante. Hay mejores que el aire y hay peores también, pero el aire ya de por sí es un eléctrico. Entonces la coraza interior tiene una carga positiva, la coraza exterior tiene una carga negativa y en el medio tengo aire. Entonces, si yo tomo esta superficie gaussiana, esta superficie gaussiana de este pedacito si esto fuera un queso esférico, cortaría un pedacito de ese queso esférico de esta manera, ¿no? Y yo tengo que la integral a lo largo de una curva cerrada de E por diferencial A es igual a Q encerrada sobre epsilon 0, ¿no? Que es esto es la ley de Gauss. Fíjense cómo vamos utilizando todo lo que fuimos aprendiendo hasta ahora, ¿no? Bueno, E lo saco afuera de la integral, el área de una esfera es 4pi por r cuadrado, igual a Q sobre epsilon 0. Entonces el campo eléctrico que va a salir de esta esfera pequeña y va a ir hacia la esfera más grande, va a ser igual a Q sobre 4pi epsilon por r al cuadrado. Bueno, y ahora planteemos, si quieren, la diferencia de potencial entre A y B. ¿Se acuerdan que la diferencia de potencial era el campo por R, ¿no? Como bien decía Julián, que adentro era constante el potencial. ¿Y qué valor tenía ese potencial? Bueno, el valor de este campo multiplicado por este R, ¿no? Entonces, si yo este campo
lo multiplico por este RA, voy a tener el potencial de A, ¿no? Y si a esto mismo, porque afuera también tengo una esfera igual a la que está, igual a la esfera interna, o sea que el campo se calcula de la misma manera y lo multiplico por RB, voy a tener el potencial en B, ¿no? Entonces, si quiero saber la diferencia de potencial entre A y B, hago BA menos BB igual a esto, ¿no? Que es esto de acá arriba multiplicado por RA, menos esto, que es esto de acá arriba multiplicado por RB. Juego un poquito, digamos, lo trabajo un poquito matemáticamente, saco Q sobre 4pi epsilon 0 de factor común, y me queda que 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Bueno, si quieren resuelvo esta fracción y me queda de esta manera. ¿Y luego qué hago? Y luego pongo acá el potencial y pongo acá la carga, simplifico lo que tengo, y me queda que la capacidad de un capacitor esférico es igual a 4pi epsilon 0 RA por RB dividido RB menos RA. Esto es para calcular la capacidad, es decir, este capacitor, a ver, tengo que construir un capacitor que tenga una capacidad de tantos faradios, ¿no? Bueno, en realidad eso lo defino mecánicamente, pero no, olvídense de eso. Un capacitor esférico. Vimos capacitor de placa paralela, capacitor esférico y un capacitor cilíndrico, ¿no? Este sería un capacitor cilíndrico. El capacitor cilíndrico tiene una densidad superficial de carga llamada lambda y otra densidad en la parte externa llamada menos lambda, ¿no? Una densidad lineal de carga, ¿no? Pues serían como un conductor. La diferencia de potencial entre A y B, entre A y B, ya lo habíamos visto antes, esto, B a B, es lambda sobre 2pi epsilon 0 por el logaritmo de RB sobre RA. Y bueno, y acá pongo, en vez de poner B, pongo esto que está acá arriba, y Q es igual a lambda sobre L, poniendo esto en esta ecuación, y luego simplificando las cosas que puedo simplificar, me queda que la capacidad de un capacitor cilíndrico es igual a 2pi por epsilon 0 por L dividido el logaritmo de RB sobre RA. Bueno, entonces acá tengo distintas formas de calcular la capacidad, conociendo la carga y conociendo la diferencia de potencial, y también conociendo las distintas geometrías que tengo, ¿no? Ahora, estos capacitores, ¿cómo se pueden conectar? Se pueden conectar de dos maneras, en serie o en paralelo, ¿no? En serie es cuando se conectan así, ¿no? A lo largo del circuito, ¿sí? De esta manera. Yo acá tengo una diferencia de potencial B a B, o sea, tengo el borde A y el borde B de un circuito que podría tener una batería, por ejemplo, podría acá dibujar una pila. Tengo una diferencia de potencial y tengo dos capacitores, uno colocado a continuación del otro. Eso es la serie, ¿no? La serie es, si hacemos una ronda, por ejemplo, y nos tomamos todo de la mano, estamos todos en serie, ¿no? Y si por ahí, bueno, ahora vamos a ver, y nos tomamos todo de la mano, estamos todos en serie. Entonces, fíjense, esta diferencia de potencial que hay entre A y B. Bueno, esta diferencia de potencial que hay entre A y B, ¿qué pasó? Ahora sí. Esta diferencia de potencial que hay, creí que me iba a dejar trabajar sobre la pantalla. Esta diferencia de potencial que hay entre A y B es igual a la diferencia de potencial entre A y C más la diferencia de potencial entre C y B, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es como si yo tengo que subir al segundo piso, ¿no? Yo digo, bueno, la altura para subir al segundo piso es la altura que tengo para subir al primero más la altura que tengo para subir del primero al segundo. Es así. Entonces,
yo en vez de tener este circuito, quiero tener un circuito equivalente, ¿no? Quiero poner un solo capacitor que sea equivalente a estos dos capacitores puestos en paralelo, en serie, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, yo sé que VAB es igual a V1 más V2, ¿no? Entonces, poniendo a que es igual el capacitor equivalente, que es igual a Q sobre B, ¿no? Despejando B de acá, es igual a Q sobre C, ¿no? Yo sé que C equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. ¿Se entendió eso o parece medio chino? A ver, por ahí C Q sobre B, ¿no? Por ahí se los muestro un poquito acá para que eso quede bien claro, ¿no? Yo tengo un circuito determinado que tiene un capacitor C sub 1, otro capacitor C sub 2, acá tengo un punto A, acá tengo un punto B y acá tengo un punto C, supónganse, ¿no? La diferencia de potencial BAC es esta diferencia de potencial, ¿no? Que tengo desde acá hasta acá. Y acá voy a tener una diferencia de potencial que es BAB y acá voy a tener otra diferencia de potencial que es BBC, ¿no? Pero yo sé que BAC es igual a BAB más BBC, ¿no? Pero P era igual a Q sobre C, ¿no? Entonces, por el otro lado yo sabía, ¿se acuerdan? Que B es igual a Q sobre C, ¿no? Y yo quiero pasar de acá a un capacitor equivalente, ¿no? Entonces esto es equivalente, esto es la diferencia de potencial del capacitor equivalente, porque es esta que tengo acá, que es esta que tengo acá, ¿no? Entonces yo digo que en vez de poner B equivalente, pongo Q sobre C. Digo que Q equivalente sobre C equivalente es igual a este, lo llamo 1, Q sub 1 sobre C sub 1 más Q sub 2 sobre C sub 2. Y acá me olvidé de decir una cosa, que ¿qué es lo que es lo mismo? La carga, ¿no? La carga es la misma. La carga que hay entre A y B es la misma. Estos dos capacitores van a tener la misma carga cuando están en serie. Entonces 1 sobre C equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Guarda cuando suman esto, ¿no? Pues si yo tengo, por ejemplo, yo tengo que C1 es 2 microfaradios y C2 es 3 microfaradios, ¿no? Yo digo que, y los pongo en serie a esos dos capacitores, y quiero decir, Javier, ¿cuánto vale la capacidad equivalente? Y vale 1 sobre 2 microfaradios más 1 sobre 3 microfaradios, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto es? Esto es 6 5 sextos, ¿no? Guarda el microfarad. Guarda que 5 sobre microfaradio. Guarda que 5 sextos no es la capacidad equivalente. La capacidad equivalente es igual a 6 quintos. 6 quintos de microfaradios, ¿no? Guarda que se suelen confundir con esto, ¿no? Y dicen que esto ya es la capacidad equivalente, y en realidad no es eso la capacidad equivalente, es la inversa de eso. Muy simple, pero bueno. Sigamos entonces.
de la misma manera que vimos capacitores en serie, vamos a ver los capacitores en paralelo. Fíjense, entonces como regla mnemotécnica, en los capacitores en serie tengo la misma carga, la diferencia de potencial se suma, y en los capacitores en paralelo, lo que tengo igual es la diferencia de potencial, ¿no? Fíjense, a partir de ahora, cuando vemos un hilo así, sin punto, quiere decir que este punto A está acá, acá, acá y acá. Está en todos lados ese punto A. O sea, no hay diferencia de potencial entre este punto y este punto. Cuando vemos un hilo dibujado así en un circuito, no hay diferencia de potencial. Y ustedes por ahí preguntarán, Javier, ¿es verdad eso? Y es bastante verdad, no es tan verdad porque no hay un superconductor, un conductor que no tenga resistencia, ¿no? Perdón, hay, pero a muy bajas temperaturas, ¿no? Y se está trabajando sobre eso, pero en general con los materiales que nosotros trabajamos para un circuito que es aluminio, cobre o plata, tiene una resistencia, o sea, de acá hasta acá va a haber una pequeña caída de tensión, pero como es muy pequeña la consideramos cero. Para saber nosotros, cuando vemos una línea dibujada en un circuito, significa que no hay caída de tensión. Entonces este punto A es lo mismo acá que acá. Y lo mismo pasa en la parte inferior. Entonces, los capacitores están a la misma diferencia de potencial. Entonces, cuando están a la misma diferencia de potencial, lo que es lo mismo es la diferencia de potencial. La carga no es la misma. La carga total es igual a la suma de esta carga más la suma de esta otra carga. Fíjense, ¿no? Que acá tengo 4 carguitas positivas, acá tengo 2 carguitas positivas, entonces acá voy a tener que tener 6 carguitas positivas, y acá abajo 6 carguitas negativas. O sea, Q total, este circuito de acá, lo quiero reemplazar por este capacitor de acá, que sea lo mismo que estos dos capacitores puestos en paralelo. Entonces digo que Q total es igual a Q sub 1 más Q sub 2, ¿no? Y la capacidad es igual, C equivalente es igual a C sub 1 sobre C sub 2. Esto después lo vamos a ver que es exactamente al revés que las resistencias, ¿no? En las resistencias en serie se suman y en paralelo se suman las inversas, y en capacitores es exactamente al revés. En paralelo se suman las inversas y en serie se suman, en serie se suman las inversas y en paralelo directamente se suman las capacidades. Entonces, si yo acá tuviera 50 capacitores, podría transformarlo en un capacitor equivalente de sumar las 50 capacidades de los capacitores. También puedo tener cosas mixtas, puedo tener serie paralelo, ¿no? Podría tener un capacitor acá también, entonces sumaría el paralelo de estos dos más la serie con este capacitor. Sigamos un poquito. Almacenamiento de energía en capacitores y energía del campo eléctrico. Bueno, esto es un poco lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? El diferencial de trabajo es igual a B por diferencial Q, donde B es la diferencia de potencial, pero B es igual a Q sobre C, ¿no? Entonces, integro el trabajo entre 0 y omega, 1 sobre C lo saco afuera porque es una constante, como siempre dijimos, y integro entre 0 y Q, ¿no? Entre que el capacitor esté descargado y que llegue a tener la carga final del capacitor, ¿no? Eso es igual a Q por diferencial Q, y la integral de Q por diferencial Q es igual a Q cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces Q cuadrado sobre 2C. Entonces, la energía potencial almacenada en un capacitor, U, es igual a Q cuadrado sobre 2C. Que acuérdense que energía no es ni más ni menos que una forma de trabajo, ¿no? Y bueno, después jugando un poquito con que B es igual a Q sobre C, también puedo escribir la energía en un capacitor como un medio de CB cuadrado o un medio de Q por B.
densidad de energía eléctrica en el vacío, bueno, también lo puedo escribir como un medio de epsilon, que es la permitividad del vacío, por el campo eléctrico al cuadrado. Veamos un poquito, ese epsilon es la permitividad en el vacío, pero cuando yo le meto entre medio un dieléctrico, va a ser epsilon 0 por el epsilon que tenga el dieléctrico. Fíjense, esto es medio lo que yo les mostré hoy, ¿no? Un tipo de capacitor común que se utiliza es el capacitor cilíndrico, y es una placa de conductora, un aislante, una placa conductora y otra aislante, ¿no? Ustedes lo pueden hacer en su casa con dos plaquitas de papel aluminio que se utilizan para cocinar, ¿no? Y poniendo los filos de nylon entre medio, ¿no? Y lo podrían dejar estirado, ¿no? Y sería un capacitor de placas paralelas, o si lo enrollo sería un capacitor cilíndrico. Entonces lo enrollo y tengo un capacitor cilíndrico, que en general se suelen ver en la parte comercial de esta manera, ¿no? Y obviamente tienen dos bornes, ¿no? Un borne y otro borne, o sea, una conexión a la parte metálica externa y una conexión a la parte metálica interna. Y el dieléctrico es una hoja de plástico, ¿no? El dieléctrico es algo que algo no conductor. Fíjense, ¿qué es lo que pasa con este dieléctrico adentro de un capacitor? Y el efecto del dieléctrico, si yo tengo este dieléctrico, este capacitor conectado a un voltímetro, o sea, ¿qué es un voltímetro? Es un aparato que sirve para medir diferencia de potencial. Por ejemplo, este multitester funciona como voltímetro. Y funciona como voltímetro. Entonces yo acá me marca determinada cantidad de volt, ¿no? Entonces después le meto entre medio un dieléctrico del mismo tamaño que tenía esta distancia D, ¿y qué va a pasar? Me va a marcar menos volt, me va a marcar menos diferencia de potencial. Entonces, eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Y porque yo puedo ponerle más diferencia de potencial para que esto se pinche, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene de bueno el dieléctrico. Y veamos un poquito desde el punto de vista más macroscópico qué es lo que pasa, ¿no? Yo tengo líneas de campo, ¿no? Tengo una carga positiva y una carga negativa, ¿no? Visto así bien elemental, ¿no? Cada línea de campo que sale de la carga positiva va a parar a una carga negativa, ¿no? Por acá afuera, estas líneas de campo que van así las desprecio, porque digo que esta distancia es muy pequeña comparada con el tamaño de la carga, ¿no? Entonces, cuando le meto un dieléctrico en el medio, un aislante, ¿qué va a pasar? Este dieléctrico se va a polarizar. ¿Cómo se va a polarizar? Con un signo inverso al que tenía las cargas del capacitor. Si acá tengo un más, acá va a aparecer una densidad de carga negativa, y si acá tengo un menos, acá va a aparecer una densidad de carga positiva. Entonces fíjense, ¿no? Las líneas de campo del dieléctrico, ¿cómo irían? Irían al revés que las líneas de campo generadas por el capacitor, ¿no? La línea del campo del dieléctrico, que también si tengo una carga positiva en el lado derecho y una carga negativa en el lado izquierdo, las líneas de campo de este dieléctrico irían desde la derecha hacia la izquierda, ¿no? Y fíjense que acá tengo una carga y acá tengo las mismas cargas, entonces esa línea sería igual y contraria al tamaño de esta línea de campo, por lo tanto se restaría. Entonces, si acá tengo una línea de campo, esta línea de campo la logré eliminar por el dieléctrico, porque, ¿por qué? Porque el dieléctrico me produjo una línea de campo igual y contraria, voy a tener menos líneas de campo. Si tengo menos líneas de campo, voy a tener menos potencial, ¿no? Pues se acuerdan que el campo era igual a la integral de potencial, era igual a la integral de E por diferencial L, ¿no? Si B disminuye, si E disminuye, B también disminuye.
la constante esa dieléctrica se define como C sobre C sub 0. O sea, la capacidad original que tendría el capacitor sin el dieléctrico dividido la capacidad que tendría el capacitor con el dieléctrico dividido la capacidad inicial que tenía el capacitor sin el dieléctrico. Se define esa constante K. Esa constante K es una constante dieléctrica. Bueno, que vale, tiene un valor determinado para el aire, para el vacío, para el aire a una atmósfera, para el aire a 100 atmósferas, para el teflón, para el polietileno, benceno, mica, mila, cloruro de polivinilo, bueno, vidrio, glicerina. Para cada material, fíjense, ¿no? Que titanato de estroncio, este no lo conocía, para serles claro, tiene una constante K dieléctrica muy importante. O sea, es muy buen aislante, ¿no? ¿Y qué unidades tiene la constante esta acá, chicos? ¿Alguno? ¿No tiene? No tiene unidades, ¿no? Es adimensional, ¿no? Porque si esto está medido en Coulomb y esto también, Coulomb con Coulomb se va y la constante es adimensional. No tiene unidades, es adimensional. Bueno, a ver, me faltó esta. Bueno, lo mismo ocurre con, habíamos dicho anteriormente, que K era igual a C sobre C sub 0, ¿no? Y también anteriormente habíamos dicho que, para que vean que no, que entonces, epsilon es igual a K por epsilon 0. Esto es la definición de permitividad, ¿no? Entonces C es igual a K, a esa constante de permitividad, por C sub 0, ¿no? K por epsilon 0, bueno, reemplazo por esto que está acá arriba, A sobre D, y a esto lo llamo epsilon en vez de epsilon sub 0, y esto es el capacitor de placas paralelas, ¿no? Con un dieléctrico en el medio cuya permitividad es E. Bueno, y lo mismo la energía almacenada en un capacitor cuando tengo el dieléctrico, es lo mismo que habíamos visto anteriormente. Acá ponemos K por epsilon 0, un medio de E por E al cuadrado, ¿no? Esto es un campo eléctrico, o sea, básicamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando yo tengo dos placas y le pongo un campo eléctrico, para determinada intensidad de ese campo eléctrico, el dieléctrico se pincha y empieza a circular corriente, ¿no? Se produciría un rayo o una chispa. Si yo, como decía hoy Julián, que me corrigió muy correctamente, digamos, si yo tengo este capacitor de placas paralelas, ¿no? Y yo digo que este capacitor resiste en el aire una diferencia de potencial de 3 volts, ¿no? Si yo le pongo una diferencia de potencial mayor que 3 volts, es como que yo uniera estas dos placas entre sí por medio de una chispa, ¿no? Y si uno esas dos placas entre sí, ¿qué va a pasar? Y va a dejar de funcionar como un capacitor, porque no voy a tener un exceso de cargas de un lado y otro defecto de cargas en otro, voy a tener las mismas cargas. Bueno, visto desde el punto de vista molecular, digamos, ¿qué es lo que pasa? En ausencia de un campo eléctrico, las sustancias que son polares, que están polarizadas, como por ejemplo el agua, ¿no? Que forman dipolos, habíamos dicho, están distribuidos así de esta manera, ¿no? Y cuando le pongo un campo eléctrico, le pongo en presencia de un campo eléctrico, ¿qué pasa? Se van a tender a alinear de esta manera, ¿no? Fíjense que
acá hay un positivo, acá hay un negativo, acá hay un positivo, acá hay otro positivo. Entonces esta misma cantidad de carga van a tender a estar el positivo para aquel lado, es como que el campo eléctrico me empuja, ¿no? Acuérdense que esto tiene un momento dipolar que va desde acá hasta acá, es como una flechita, ¿no? Y esa flechita lo que hace, cuando la pongo en presencia de un campo eléctrico, se va a tratar de alinear con ese campo. Esa flechita que yo le estoy diciendo es el momento dipolar, ¿no? El momento del dipolo. Y el campo eléctrico lo que hace, si todos los momentos están para todos lados, no tengo un momento para allá, cuando le pongo un campo eléctrico se van a tender a alinear esos momentos. En moléculas no polares, si le aplico un campo eléctrico, o sea, estas moléculas no son polares como las de agua, por ejemplo, son otras moléculas. En ausencia de un campo eléctrico, no son dipolos eléctricos estas moléculas. Pero cuando le pongo un campo eléctrico, ocasiona que las cargas positivas y las negativas se vayan ligeramente para un lado y para el otro, y traten de alinearse de esa manera. Y finalmente, lo que ocurre en el dieléctrico que tengo en el capacitor, ¿qué es lo que hace? Me alinea los dipolos en la dirección del campo. Entonces, yo tengo este capacitor que tiene una densidad de carga sigma y una menos sigma. Se establece un campo eléctrico debido a la presencia de esas cargas. Cuando le pongo el dieléctrico, ¿qué es lo que hago? Y puedo aumentar esa densidad de campo eléctrico, ¿no? Pues no se va a pinchar. Entonces, por lo tanto, aumenta la capacidad, ¿no? Fíjense, sin dieléctrico, le meto rápidamente el dieléctrico, ¿no? Le meto muy rápido, tac, ¿no? Un cachito después, ese dieléctrico se va a polarizar, ¿no? Y va a aparecer un campo al revés, desde acá hasta allá. Entonces, esta línea de campo que tengo acá arriba, más esta línea de campo que tengo acá abajo, sumadas, me van a dar 0. Entonces va a desaparecer esa línea de campo. O sea, tengo un campo eléctrico menor. Y al tener un campo eléctrico menor, eso me puede permitir aumentar la capacidad del capacitor, ¿no? De aumentarla indirectamente, O sea, básicamente lo que me permite hacer un dieléctrico es poder acercar las placas y aumentar la capacidad. Pero en vez de acercarla, le meto un dieléctrico y pasa este efecto que disminuye el campo. Bueno, con esto es suficiente con la parte de capacitores. Yo diría que vamos a... me parece un poco temprano para hacer un cuarto intermedio, no sé qué opinan ustedes, pero yo preferiría que arranquemos con preguntas y hagamos algún ejercicio de capacitores. No sé si está Sergio y Jimena, no los veo por ahí. Acá estamos. Bueno, por lo menos yo estoy Ahí acá. está. Sí, estamos acá. Bueno, perfecto. ¿Les parece que arranquemos con algunas consultas? Ya hay consultas de la guía 1 y la guía 2 y después pasamos a hacer algunos problemas de capacitores. Yo tenía preparado uno de la guía 2, la otra vez que lo quise hacer y no pude. No sé si quieren hacemos algunas consultas también. Sí, Bueno. si me permiten, a mí me gustaría hacer algún comentario respecto a lo de Python, si me dan un minutito. Sí, dale. Lo que quería avisar fundamentalmente es que ahí subí a la parte de, creo que se llama guías de problemas y trabajos prácticos en la plataforma. Van a encontrar o deberían encontrar por ahí el trabajo práctico de Python, ¿no? Es decir, eso véanlo, la idea es hacer algún trabajito similar al que se propone ahí en las próximas 2 semanas. Es decir, esto tendría fecha de entrega, digamos, el 15 de octubre. Y bueno, hay cualquier duda, por supuesto, siempre me pueden contactar por el mail de la plataforma. Y bueno, y de paso, bueno, comentarles que hay una nueva versión del software, que es la 7 del script,
que permite simular el campo de alambres infinitos. Así que bueno, eso está ahí para que lo vean cuando puedan y bueno, lo vamos charlando en todo caso. Bueno, yo creo que es muy importante lo que le acaba de decir Julián y es muy importante el manejo del Python, ¿no? Yo leía en el diario anoche, creo, y decía que hay un déficit muy importante de la parte de programación, ¿no? O sea que es como que todo está tendiendo a sistematizarse, a aprender a manejar programas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ustedes que van a ser futuros ingenieros o futuros biólogos, es muy importante. Y además, la verdad, que tengan la oportunidad de tener en el grupo una persona que maneje bien el Python como es Julián, y creo que hay otros que también lo manejan, es importante para que se puedan desasnar, para que nos podamos desasnar, porque yo la verdad que tampoco manejaba el Python hasta que me lo mostró Julián, pero es importante, digamos, porque todo va hacia esto, ¿no? Sí, aparte, Javier, otra cosa, estaba bueno, yo también lo leí al artículo, así muy por arriba. Una cosa que comentaba que es por ahí más interesante todavía que el hecho de que solo faltan gente capacitada, es que decía que el problema más que nada no es tanto que haya gente capacitada en programación, sino que falta gente capacitada en poder aplicar esos conceptos de programación a otras áreas de la ciencia, por ejemplo ingeniería, biología, o sea, que puedan estar formados no solo en programación, sino en otros conocimientos donde aplicar esos contenidos de programación. O sea, dice que a veces hay gente que puede manejar programación, pero no puede llevar esos conocimientos de programación, qué sé yo, a la biología, por ejemplo, o a la ingeniería. Y ahí es donde se nota más la falta de gente capacitada. Está bueno, está interesante. Está bueno, está interesante, y además la verdad que tenemos un grupo de docentes, digamos, por lo menos en esta comisión, que somos dispares, ¿no? Porque tenemos a Julián, que es físico, Sergio, que es profe universitario de física, Jimena, que es física, yo que soy ingeniero y que laburo como ingeniero, digamos, no me dedico solamente a la docencia, ¿no? Yo, mi trabajo fundamental es trabajar como ingeniero electricista. Entonces, van a haber distintos enfoques de distintas cosas. Y bueno, y para agregarle un poquito a lo que le dijo Sergio, en un ingeniero, yo creo que lo más importante es tener sentido común. Digamos, fíjense qué simple lo que le estoy diciendo, ¿no? Pero qué importante va a ser cuando estén trabajando es tener sentido común, ¿no? Y sentido común en todo sentido, digamos, ¿no? Cuando un ingeniero me pregunta, che, ¿cuánto es la distancia de acá hasta el techo? Y, qué sé yo, serán 4 o 5 metros, ¿viste? Pero si digo 200 metros, no tengo sentido común. Alcanzar un capacitor de 10.000 faradios, ¿viste? No tiene sentido común. ¿Viste? Alcanzar un capacitor de 1 faradio de tantos microfaradios, tiene sentido común. Entonces, en un ingeniero es muy importante tener sentido. Bueno, un poquito de charlar de la vida también para distraernos un poco y para que creo que es enriquecedor para todos. ¿Querés hacerlo entonces, Sergio, el problema ese, te parece? Bueno, dale, aguantame. Que el tema es que yo estaba viendo los números de la guía y me parece que están un poco confusos los números de ejercicio. Yo el que tenía planeado lo tengo en la... A ver, déjame ver qué. Yo lo tengo como ejercicio 12, pero ahora que estaba mirando la guía de 2, sí, la guía que yo tengo es ejercicio 12, pero no sé si los chicos tienen la misma versión de la guía. Bueno, si no, ahora lo pongo en pantalla y lo hacemos. Exactamente, ponerlo en pantalla. A ver, primero, ¿hay alguna pregunta, chicos, de algún ejercicio de las guías anteriores, de la guía 1 o la guía 2? Si tienen alguna pregunta, háganla, o si hay algún ejercicio que no les salió, pregúntenlo, chicos, porque nosotros estamos para eso, ¿eh? Nosotros estamos para que ustedes aprendan, y para nosotros es un placer que ustedes aprendan. Nos encanta cuando tomamos un final y cuando le preguntamos cosas y nos contestan, nos ponemos orgullosos de que aprendieron. Así que, si hay alguna duda, consúltenla. Profe, Sí, hola, ¿cómo está? Tengo una duda con el ejercicio 19 de la primer guía. Una duda con el ejercicio 19 de la primera guía. Bueno. Bien.
tengo que demostrar lo que vale una fuerza ejercida por un campo eléctrico. Sí. Bueno, me dan un valor, ¿no? Que yo tengo que demostrar y el ejercicio es así, hay una carga puntual, ¿no? Positiva, y en ese campo eléctrico también hay un dipolo. Sí. Perdón, pero este no lo hicimos la otra vez. Puede ser, pero yo no encuentro cuándo lo hicieron. Yo algunas clases las grabo y no encuentro en cuál. Si no está bien, preguntalo, pero sí, preguntá cuál es la duda. Bueno. Mi pregunta es, que el dipolo, ¿no? Que está ahí en el campo eléctrico, ejerce una fuerza sobre la carga puntual. Sí. ¿No? Y la carga puntual esta, que es positiva, también va a sentir, digamos, el campo eléctrico que ejerce la carga positiva que está dentro del dipolo. No sé cómo verlo eso. O sea, vos tenés que... ¿La parte A o la parte B me preguntás? La A. ¿La? Claro, ahí te preguntaban la fuerza que la carga U grande, ¿no? La que generaba el campo, sí, ejercía sobre el dipolo. Entonces lo podés calcular como la suma de la fuerza que hace la carga grande sobre la carga negativa del dipolo, más la fuerza que hace la carga grande sobre la carga positiva del dipolo. Okay. Eso es lo que tenés que plantear. Después hay una aproximación, pero yo, la verdad, perdón, me olvidé de avisar porque no estaba subido, pero yo lo tengo grabado, el ejercicio ese. Lo hicimos la otra vez, pero tiene que estar subido. ¿Sí? A lo sumo hoy le aviso al profesor de no sé por qué no se subió. Yo iba a consultar justamente eso, porque los ejercicios que están marcados como que los hiciste vos, Jimena, no están subidos como en los problemas resueltos. Claro, porque sí, porque lo subí al Drive, pero porque yo me parece que no puedo subirlos directamente a la página, no sé, no tengo el permiso o qué, y entonces lo subí al Drive, pero bueno, quedaron ahí. Perfecto. Bueno, los esperamos entonces. Sí. Para corregir. Sí, eso estuvimos hablando con vos, Jimena, ¿no? Le podríamos hacer por ahí esas modificaciones para hacerlo un poquito más sencillo, ¿no? De la simplificación. Y si querés me lo pasás y lo subo, yo no tengo problema. Yo hoy subí uno y no sé si subió bien o no me fijé, pero la verdad que era bastante sencillo, así que si querés... pero a mí, bueno, si no te los doy a vos y que subirlos, porque no me habilita a hacer modificaciones en el... ¿Entendés? Me parece que no estoy como profesor o no sé. Está bien. Bueno, si querés yo lo subo. Te pusimos en penitencia, Jimena, te pusimos en penitencia. Por nueva. Todavía no me acerco. No, ahora lo solucionamos. Camila, ¿quedó aclarado eso entonces? Por ahí la pregunta tuya era una carga positiva, una positiva y una negativa. Sí, hay una fuerza entre esta positiva y esta positiva, y entre esta positiva y esta negativa, digamos. Todas las cargas que interactúan hacen fuerza entre sí. ¿Ves? Okay. ¿Y el Q grande representaría el dipolo? No, Q grande era la carga puntual. Ok. ¿Y Q chica sería el dipolo? No me acuerdo si la llamaban Q chica, pero sí. Pregunto porque no entiendo muy bien el dibujo. Camila, ¿vos decís la parte A o la parte B del 19? La parte A. La parte A demuestre... Sí, en realidad ni siquiera le llaman Q, le ponen directamente momento P. Esa P sería el módulo, ¿no? Es la carga chiquitita de cualquiera, el módulo de la carga chiquitita de cualquiera de las dos cargas del dipolo por la distancia. Es que dice P, no dice Q chiquita, P. Sí. Pero esa P sería, si llamamos Q grande, la carga de la puntual que está en el origen. Claro. Y el dipolo con una Q cursiva menos y Q cursiva más, ¿sí? Okay. Claro, tienes que fijarte la Q grande con la Q cursiva menos, la fuerza que hace, y la Q grande con la Q cursiva positiva. Lo que te dice Camila, Jimena, es que adentro de la P vos tenés un valor de carga también. Claro. Sí. Perfecto. Sí, entendí bien, gracias.
Bueno, igual después lo subimos a ese. Yo subí uno hoy, que era, no me acuerdo qué número era. No sé si era el... No, la verdad que no. Después me fijo cuál fue el que subí, pero lo subí hace un rato. Pero bueno, tengo que ver si se subieron bien. Si quieren hacemos el otro que yo había hecho, que era el 23. Va, si no sé si hay alguna consulta más sobre esta guía. Yo solo quería saber eso. No sé, no sé. Bueno, perfecto. Entonces, El Sergio, 23, ¿para pará. ejercicio? Sí, esperá que dice Santiago y Gianluca que el ejercicio 23 de la guía 1. Ahí lo miramos, a ver. El ejercicio 23 de la guía 1. Bueno, ¿qué es lo que no entendés de este ejercicio, Gianluca? A ver, yo no veo dónde está la carga. En una región del espacio existe un campo eléctrico representado por las líneas del esquema. Cuando se coloca en A, una carga Q sub 0, calcular la intensidad del campo eléctrico. Sí, Bueno. yo en mi guía tengo el dibujo un poco más arriba, quizás eso es lo que pasa. Yo no puedo compartir pantalla. Porque no me Yo comparto, estaba... Ahí te pongo para compartir, Jimena. Acerco. Perfecto. Ahora sí, a ver si se lo podés dibujar como para aclarárselo, ¿puede ser? Sí, vemos el esquema, fíjate. Claro, es este, ¿no? Yo lo tengo acá arriba. Este me parece que es este, ¿no? Ese, sí. Entonces Sí. dice, o sea, este es el dibujito del no lo quiero mover mucho, porque aparecen otros. Ahí está. Dice, en una región del espacio, existe un campo eléctrico representado por las líneas del esquema. Esas son las líneas de campo del campo eléctrico. Cuando se coloca en A una carga de menos 3 n coulomb, o sea, nanocoulomb, experimenta una fuerza de intensidad 6 por 10 a la menos 2 newton. Entonces dice calcular la intensidad del campo eléctrico en A. Sí, en ese punto justo donde cuando pongo esa carga de menos 3 nanocoulomb, la carga siente esa fuerza de 6 por 10 a la menos 2 newton. Entonces, ¿qué les parece que podemos hacer? ¿Cómo relacionamos? Sabiendo que pongo en este punto una carga, ¿qué carga y qué fuerza siente la carga? ¿Cómo saco el campo? En ese punto, ¿no? Divide la fuerza por la carga. Claro, exactamente, ¿no? Ahí todo. Espero que estoy mirando, no me deja ver en el chat, ¿alguien dijo algo? Bueno, no puedo. Claro, pero lo calculo así, ¿sí? Pongo la pizarra porque si no, no puedo ver. Exacto. Gianluca, que... Uso eso, ¿no? Que la fuerza es la carga por el campo o el campo, la fuerza que siente el campo en un punto es la fuerza que siente la carga que pongo en ese punto. Entonces tengo la fuerza y tengo la carga, ¿no? Es una cosa así, a ver si puedo así, no marco más, una cosa así son, ¿no?
acá más juntitas y acá se me empiezan a separar. Bueno, medio fea. Ah, no, eran derechitas. Bueno. Después empezaron a hacer derechitas. Bueno, no puedo cortar y pegar, ¿no? Lamentablemente. No deja. Viste que no deja escribir tampoco en el Power, que no pudiste hoy, Javier. Una cosa así. No, se me separan después. Y me pone un punto A por acá y un punto B por acá, ¿no? Entonces, bueno, en A sé qué carga pongo y qué fuerza siente, saco el campo eléctrico en A y después me pregunta lo mismo en B. ¿Sí? O sea, la parte A y B es esa. ¿Sí? La intensidad del campo eléctrico en A y en B. Ah, en B no me dice qué carga ponemos, ¿no? Calcular la intensidad. Bueno, a ver cómo lo haríamos entonces. Entonces el dibujito tendría que estar un poquito mejor, pero no está tan mal. Ah, esa era la duda, perfecto. Bueno, acá a mí no me quedó, me parece que apunta a eso, si no díganme. Pero me parece que apunta que una vez que sacamos el campo eléctrico en A, porque sabemos la fuerza y la carga que pusimos, el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico en A, la podemos calcular, esa la podemos calcular de esta manera. En B, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con las líneas de campo respecto a cómo eran en A? No, porque no me... intensidad de campo. Claro, va a haber menos intensidad, y si lo miro, el mío no, pero si miro el dibujito del... A ver, ahora lo comparto de nuevo. Si miro el dibujito original, ¿qué les parece? Me parece que apunta a eso, ¿no? A decir que están cuanto más separadas, sino que la densidad tiene que ver con la intensidad del campo. ¿Qué densidad de carga tengo ahí? Hola, Jimena, ¿me escuchás? Sí. No, porque anda re mal la máquina, se me colgó ahí. Ah, no vi que te fuiste porque cuando no veía a la gente. No, la tengo igual sin video porque si no es peor. Sí, el punto B me parece, o sea, dice calcular, ¿no? Pero no veo la manera de calcular el valor del campo. Sí, yo creo que dice, bueno, está como la mitad de espaciados que está acá, o acá está el doble de junto que acá. Me parece que apunta a eso, ¿no? Claro. Por eso digo, si están de acuerdo. Creo que habría que pensarlo así porque de otra manera de calcularlo no hay, me parece. No, de otra manera no hay. No. Yo comparto en eso, digamos, la respuesta sería decir que el campo en B es menor que el campo en A, digamos, la intensidad del campo. ¿No? Y después completar la línea de campo eléctrico que resulta cuando se coloca un anillo metálico eléctrico. No, dice, bueno, ¿qué pasa cuando se coloca un anillo metálico acá? Bueno, ahí la primera habría que ver... no tiene carga el anillo, supongo que es un anillo sin carga. Sí, supongo. Bueno, pero sí, suponemos que sí, digamos, ¿no? Básicamente lo que está diciendo es que en el interior el campo es cero, ¿no? Como que las líneas se van a desviar, ¿no? Y en el interior del anillo no va a haber líneas de campo. Claro, pero además no tendría que estar perpendiculares. Sí, ¿no? sí, obvio. Las que llegan al anillo, eso está bueno. O sea, ¿vos compartiste la pantalla? Sí. ¿No se está viendo el dibujo? Sí, se ve. Sí, ya está visto perfecto. Bueno, ahí quizás de largo, pero sí. Bueno, estoy tratando de hacerlas perpendiculares, ¿no? Y después que salgan. Sí, lo que yo no veo es que estés dibujando. No sé si mi máquina... Sí, yo te veo, Yo te veo, Jimena, ¿eh? Bueno. Los demás alumnos ven, ¿no? Sí. Sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve. Ahorita estoy haciendo tipo radial en línea, pero... Bueno, pero supongo que se apunta a eso, ¿no? Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, ¿está aclarado este ejercicio? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces quieren que hagamos un... Bárbaro, Gianluca, está bueno que pregunten sin ningún temor y que es re importante, porque además seguramente les sirvió de aclaración a algún otro.
Y, No sé, no, y sí, Sergio, Jimena. que quería hacer ese, o sea, no podés compartirlo Puedo probar, sí, la verdad que como quieras. intento, a ver, déjame, a ver si puedo compartir pantalla. Saco lo tuyo, Sí, sí. Ah, No, ya está. ya lo saqué, sí, sí. Parece que va todo lento. Ya para la semana que viene voy a ver si tengo otra máquina. Hasta Mirá que ahora. ahora dan un crédito, dijeron, ¿eh? Sí, pero las notebooks la verdad que no son para esto. Me gusta más las de escritorio. A ver si se ve. Ahí está compartiendo, pero está tardando. ¿Se ve? Sí, se ve que está empezando a compartir. Digamos. Claro, ya acá ya lo veo, pero... No aparece. ¿Se ve lo que compartí o no se ve nada? Ahora sí, Sergio. Ahora sí, Sergio, ahora sí. Este era el ejercicio 12 de la guía. También creo que es la guía 2. Es un ejercicio muy sencillito. Voy a ver si puedo compartir lo bueno del PowerPoint es que si lo compartís y le pones como presentación podés escribir sobre el PowerPoint. Que por ahí en Word, viste, es un poquito más complicado hacer eso. Pero bueno, ahora el tema es que lo tengo que poner como presentación para que realmente me deje escribir. Ahí está. ¿Se ve como presentación? Sí, Sergio. Bueno, este es el enunciado, ¿no es cierto? Decíamos que tenía una carga, supongo que una carga positiva de 10 a la menos 9 coulomb. Está ubicado en un campo eléctrico uniforme dirigido de derecha a izquierda. Al mover dicha carga hacia la derecha a una distancia de 5 centímetros, el trabajo que la fuerza externa no conservativa realiza es de 6 por 10 a la menos 5 joules y la variación de la energía cinética de la carga es tanto. Bueno, lo que pregunta es cuál es el trabajo de la fuerza eléctrica y cuál es la magnitud del campo eléctrico. Yo más que nada lo que quería, y acá les hice un esquemita de lo que sería el campo eléctrico. Es un ejercicio bastante sencillo en las cuentas, pero por ahí lo que está bueno es tener en cuenta algunas cosas sobre la energía, el potencial y el movimiento de las cargas en un campo eléctrico. ¿Está bien? Este sería un campo eléctrico uniforme. Si el campo eléctrico es uniforme, bueno, como en el ejercicio que recién les comentaba Jimena, la idea es que tenemos que ver que las líneas están igual de espaciadas. Acá la de arriba me salió un poquito más arriba, pero bueno, en las de abajo más o menos se ve eso. Y siempre está bueno cuando uno trabaja con campos eléctricos, imaginarse dónde están, y más cuando es un campo eléctrico uniforme como este, uno lo que se puede imaginar es que en realidad tiene dos placas paralelas que me están generando este campo eléctrico. Entonces puedo pensar que acá tengo una placa paralela y acá tengo la otra. ¿Está bien? Y la primera pregunta que se tienen que hacer ustedes, que está bueno hacérsela, es ¿dónde estarían las cargas positivas y dónde estarían las cargas negativas? ¿Eso se entiende lo que pregunto? A la derecha las positivas. A la derecha las positivas. ¿Por qué a la derecha las positivas? Porque el campo es saliente. Porque el campo es siempre saliente de las cargas positivas. Eso siempre es así, ¿está bien? O sea, uno ya lo tiene que tener como asumido, que cuando ve un campo eléctrico, siempre el campo eléctrico sale de las cargas positivas y se dirige hacia las cargas que generan ese campo eléctrico negativas. ¿Está bien? Este campo eléctrico está generado por estas dos placas, que yo me las imagino, las agregué acá. A mí el dato que me daban era el campo eléctrico, pero si veo este campo eléctrico me puedo imaginar que está generado por dos placas paralelas, una con cargas positivas y otra negativas. Y la idea es que el campo eléctrico en este caso saldría de las cargas positivas y se dirige hacia las cargas negativas. Bueno, eso en general es algo bastante útil para imaginárselo. Después, si yo pusiese una carga positiva acá, si esta fuese una carga positiva, ¿hacia dónde se movería esa carga positiva?
izquierda. Hacia la izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque la atraen las cargas negativas y la repelen las cargas positivas. O sea que si yo acá me tengo que imaginar una fuerza eléctrica sobre esta carga, sería... Ay, a ver si me sale... La fuerza eléctrica sería así, ¿está bien? O sea que de por sí, sola la carga no se movería hacia la derecha, no se movería hacia las cargas positivas. ¿Me siguen ese concepto? O sea, si yo la dejo sola, la carga se mueve hacia la izquierda. Si se mueve hacia la derecha es porque de alguna manera yo la estoy forzando a esa carga a moverse. Entonces, ¿qué tiene que pasar? O sea, acuérdense que me dice el ejercicio que el movimiento se desplaza hacia la derecha 5 centímetros. Vamos a ponerlo acá abajo. Que es esto así. Son conceptos sencillos por ahí para algunos, para otros no tanto, pero están muy relacionados con los conceptos de energía y trabajo que tendríamos que haber visto en física 1. ¿Está bien? O sea, ojalá que más o menos lo tengan claro, pero bueno, siempre está bueno repasarlo. Si yo les preguntara esto, a ver si alguien me puede responder. El trabajo. Acuérdense que el trabajo se puede poner con W o con L, eso depende del gusto de cada docente. El trabajo de la fuerza eléctrica, ¿sería positivo o negativo? En este ejemplo, ¿no? Yo lo estoy moviendo de este punto inicial, lo estoy desplazando de su posición inicial a su posición final, acá. ¿Cómo es el trabajo de la fuerza eléctrica? Acá uno dice negativo, Sergio. Negativo, muy bien, porque es contrario al desplazamiento. Entonces el trabajo de la fuerza eléctrica tiene que ser un trabajo negativo. ¿Está bien? Porque sola no se desplazaría en ese sentido, sola se desplazaría hacia la izquierda. O sea que tiene que haber, para que se desplace hacia la derecha, un trabajo de una fuerza externa, que no viene al caso en este ejercicio que es esta fuerza externa, que este sí es el trabajo positivo. ¿Está bien? Que es el que está, esta fuerza sería la que está desplazando la partícula hacia la derecha. ¿Está? ¿Qué más? ¿Qué pasa con la energía de la partícula? Bueno, la idea es que uno tiene que pensar que cuando está hablando de cargas eléctricas, cargas positivas o cargas negativas, si se mueve sola, si se desplaza por su cuenta, si la carga se desplaza por su cuenta, la energía, vamos a poner la U, así, disminuye. ¿Eh? Si yo la estoy forzando, a ver, ¿cómo podemos decir? Si la fuerzo a desplazarse, con una fuerza externa, en este caso, la energía aumenta. ¿Está bien? Entonces fíjense que es muy parecido a la energía potencial gravitatoria. O sea, una piedra sola no va a subir una montaña. Para que aumente su energía gravitatoria yo la tengo que llevar con alguna fuerza que no es la fuerza peso hacia arriba. Entonces tiene que haber una fuerza externa para que la energía aumente. Sola, en general, los objetos en el campo gravitatorio tienden a disminuir su energía. Y lo mismo pasa con las cargas eléctricas. O sea, si yo las dejo que se desplacen por su cuenta sin que haya otra fuerza que las desplace, tienden a disminuir su energía. ¿Cómo relaciono la fuerza eléctrica y la energía? Bueno, la relación es igual, la verdad es que en física 1 mucho no se la usa, que es el mismo concepto que queda con la fuerza gravitatoria, que es el trabajo de la fuerza eléctrica es igual a menos la variación de la energía potencial eléctrica. ¿Está bien? Entonces, si aumenta la energía potencial, disminuye el trabajo de la fuerza eléctrica, es negativo. Y si el trabajo de la fuerza eléctrica es negativo, aumenta la energía potencial. ¿Bien? Fíjense que en este caso, como ustedes me dijeron que el trabajo de la fuerza eléctrica era negativo, que era esto que pusimos acá, entonces yo sé que la energía potencial está aumentando.
¿Está bien? Se puede calcular todo eso, pero bueno, más que nada los conceptos que quedaron claros. Vamos a suponer, dejemos un poquito esa carga negativa y pongamos acá, perdón, digo esa carga positiva y pongamos una carga negativa. Esta carga negativa, ¿hacia dónde se va a mover? Si la dejo sola, suelta. Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿no es cierto? Por la misma idea que antes, o sea, las cargas negativas la van a repeler y las positivas la van a atraer. Supongamos que esta se mueve hacia la derecha, entonces, ¿qué pasa con su energía eléctrica? ¿Aumenta o disminuye? Sería todo al revés, dice. Sería todo al revés, pero más o menos, porque si se mueve sola la carga, su energía eléctrica también disminuye. Pensémoslo así, mirá. Si yo digo, pongo una carga eléctrica negativa acá, ¿hacia dónde sería la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica sería así. ¿Está bien? Si se desplaza para ese lado, vamos a poner así como una flechita de velocidad, se me sale. Si se desplazara así, en este ejemplo, para esta partícula, el trabajo de la fuerza eléctrica, vamos a indicarlo así para no confundir, si yo estoy haciendo este pequeño esquema de movimiento, el trabajo de la fuerza eléctrica sería mayor a cero, ¿bien? Porque va a favor de la velocidad. Como el trabajo es positivo, esta relación me dice que entonces la energía eléctrica, en este caso, disminuye. ¿Está bien? O sea, lo que es importante para mí de estos conceptos es que si la carga se mueve sola, independientemente de hacia dónde se mueva, la energía disminuye. Para que aumente la energía eléctrica, yo la tengo que forzar a moverse, la tengo que hacer ir contra el campo eléctrico. Contra su movimiento natural, más que contra el campo eléctrico. ¿Me siguen? Bueno, entonces eso es una diferencia importante por ahí con lo que es el campo gravitatorio. Fíjense que uno en el campo gravitatorio espera que para que disminuya la energía siempre las cosas se muevan hacia abajo. En cambio, supongamos, vamos a dibujar por acá una montañita. Si yo tengo una masa y quiero que su energía disminuya, la única opción posible para que disminuya la energía gravitatoria es que vaya hacia abajo. En cambio, con las cargas no es así, o sea, para que esta carga disminuya su energía, se tiene que mover hacia la izquierda. ¿Está bien? En cambio, para que una carga negativa disminuya su energía, en este ejemplo, en este esquema de campo eléctrico, se tendría que mover hacia la derecha. ¿Está? Bueno, ¿por qué esa diferencia? Bueno, porque acá tengo cargas positivas y cargas negativas. En cambio, la masa no tenía dos signos diferentes como pasa con las cargas. Para eso es que también se define lo que es el potencial eléctrico, porque el potencial es independiente del movimiento de las cargas. El potencial eléctrico, o si quieren la región de mayor potencial y la región de menor potencial, se definen en función del... perdón, vamos a poner por acá. El potencial se define como U dividido de la carga. En realidad, yo acá pondría una variación de energía y creo que va a un signo menos. Pero la cuestión es que esto hace que ponga carga negativa, ponga carga positiva, siempre me queda lo mismo, que las regiones de mayor potencial están donde están las cargas positivas. O sea, el potencial mayor está en esta región. Y donde tengo las cargas negativas, tengo un valor de potencial menor. ¿Está bien? Y eso es independiente de las cargas. O sea, si yo hablo de dónde disminuye la energía, si es para la izquierda o para la derecha, va a depender de si la carga es positiva o la carga es negativa. En cambio, para el potencial es independiente si la carga es positiva o negativa. O sea, siempre esta región donde tengo las cargas positivas es la región de potencial más alto. Y la región donde tengo las cargas negativas es la región de potencial menor.
¿Está bien? No sé si queda alguna duda con eso. No, Sergio, no sé si yo te puedo hacer un comentario con Dale, respecto a la energía, ¿no? Sí, sí. Decir que siempre, digamos, cuando hablamos de variación de energía, ahí estamos hablando de variación de energía potencial eléctrica, y que la moneda de intercambio siempre es la energía cinética, ¿no? Es decir, si uno tiene una carga negativa, por ejemplo, que se está acercando a esa placa positiva a la derecha, va a ir disminuyendo su energía potencial eléctrica, pero va a ir ganando energía cinética, es decir, se va a ir acelerando. Está bien, perfecto. Sí, sí. O sea, la energía mecánica de esa partícula se va a conservar, ¿no? En ese sentido, el potencial eléctrico es completamente equivalente al potencial gravitatorio. Claro. Lo que dice Julián es más o menos esto, ¿no es cierto? O sea, cuando yo hablo de delta U, ahí está, más variación de energía cinética, esto, o sea, en general tiene que ser igual a cero. ¿Eso es lo que querés comentarle, Julián? Sí, exactamente eso, sí. Este ejercicio tiene un poquito una cosa media rara, que es que en vez de poner cero acá, les dice que es el trabajo de la fuerza externa, porque ahora vamos a ver que menciona el trabajo de una fuerza externa. Pasa que esto en general es un poco artificial, porque o sea, en general es como dice Julián, acá siempre tengo cero, porque el trabajo de la fuerza externa no, o sea, es más un concepto asociado a física 1 que acá en campo eléctrico. Entonces la mayoría de las veces lo que tenemos que considerar es que lo que disminuye de energía cinética lo aumenta de energía potencial eléctrica o al revés. ¿Está bien eso? O sea, esto así. ¿Por qué les decía, bueno, que este ejercicio tiene algo un poquito diferente? Es porque les menciona que tienen el trabajo, no sé si se llega a ver ahí, yo lo veo muy chiquito, el trabajo de una fuerza, trabajo de una fuerza externa igual a 6 por 10 a la menos 5 joules. Y que por otro lado tenemos la variación de la energía cinética de 4,5 por 10 a la menos 5 joules. ¿Estás ahí, Julián? Sí, te escucho. Sí, a mí la verdad que no se me ocurre un ejemplo donde yo pueda tener una carga en un campo eléctrico y le haga una fuerza externa de aumentar su energía cinética, como en este caso, ¿viste? O sea, por eso en ese sentido creo que es algo artificial el ejemplo, ¿no? No, digamos, lo que sí podés tener siempre es este intercambio entre energía cinética y energía potencial eléctrica. Claro, ya lo veíamos, por ejemplo, en física 1, creo, en el experimento fotoeléctrico, el efecto fotoeléctrico, en donde teníamos, ¿no? Es decir, electrones que se movían a cierta velocidad y nosotros aplicábamos un campo para frenar esos electrones. Claro. Es decir, eso, y creo que lo vemos también en física 2, ¿no? Sí, está bien. Bueno, entonces acá tenemos los datos, teníamos que se desplazaba 5 centímetros, que obviamente acuérdense que siempre conviene trabajar en el sistema de unidades internacional, o sea que estos 5 centímetros yo los expreso como 0,05 metros. Me dice la carga también, estoy escribiendo de vuelta los datos acá que se ven en el dibujito, nada más que yo lo veo muy chiquito. 10 a la menos 9 Coulomb. Y básicamente lo que aplicamos es la expresión que estábamos viendo recién, ¿no es cierto? Variación de energía cinética más variación de la energía potencial eléctrica en este caso es igual al trabajo de la fuerza externa. Que en general es lo que estábamos hablando recién con Julián. Esto es igual a cero la mayoría de las veces y lo que me queda es una expresión que iguala la variación de energía cinética más la variación de energía eléctrica igual a cero.
¿Está bien? Pero bueno, en este caso me lo dieron con estos datos, me decían que había un trabajo de la fuerza externa que lo hacía desplazarse hacia la derecha. Y de acá despejo y me queda este resultado que está acá. ¿Ven? Que la variación de la energía potencial eléctrica es 1,5 por 10 a la menos 5 joules. O sea, para mí lo interesante del dato en sí es que sepan, por ejemplo, si yo desplazo, como en este ejemplo, una carga positiva hacia las cargas positivas, tiene que aumentar la energía eléctrica, la energía potencial eléctrica. ¿Por qué? Porque sola no iría hacia ese lado de la carga, sola no se movería hacia las cargas positivas si ella es positiva. Para que suceda eso, de alguna manera tiene que estar aumentando su energía eléctrica. Y si esto viniera con una cierta velocidad, y eso es lo que hace que pueda ir hacia la derecha, tendría que estar disminuyendo la energía cinética. ¿Está bien? En este caso, bueno, un poquito diferente porque me dicen que hay un trabajo externo que está haciendo que se desplace hacia la derecha. Eso era todo, no hay mucho más, me parece, por lo menos. Después me dice el trabajo de la fuerza eléctrica, que es lo que les decía recién, que en general cuando uno habla de la variación de la energía potencial eléctrica, lo puede relacionar con un signo menos con el trabajo de la fuerza eléctrica. ¿Está bien? Simplemente aplicar esa expresión. ¿Y qué más queda por ahí? Ah, bueno, y esta sí es bastante, para mí es bastante interesante, que cuando yo tengo un campo eléctrico uniforme y en módulo constante, en este caso, más que, sí, campo eléctrico uniforme también implica campo eléctrico de módulo constante. Para calcular la variación de la energía eléctrica, o si quieren la variación de la energía eléctrica, se relaciona con ese campo eléctrico constante con esta expresión. La carga por el campo eléctrico por el desplazamiento. Que fíjense que es más de lo mismo que estábamos diciendo recién, nada más que acá estoy hablando de los módulos, porque en realidad esto de acá sería la fuerza eléctrica. Acuérdense que cuando uno tiene un campo eléctrico, la fuerza eléctrica la puede calcular como la carga por el campo, y la fuerza por el desplazamiento, o sea, si tomo toda esta expresión así, fuerza por el desplazamiento es el trabajo. ¿Bien? Trabajo de la fuerza eléctrica. ¿Tá? O sea que prácticamente es lo mismo que tengo acá arriba. ¿Tá? Pero esto vale, puedo usar esta expresión si el campo eléctrico es constante, como en el caso de dos placas de un capacitor, básicamente. ¿Tá? Y de ahí despejo el campo eléctrico que me da este valor que está acá de 300.000 newton sobre coulomb. Una expresión también que está buena, que es útil a veces, que esto en general, este tipo de formulitas se aplica siempre a los capacitores, al campo eléctrico de un capacitor, porque es el caso más típico de un campo eléctrico uniforme entre las dos placas del capacitor. Si yo paso la Q hacia la izquierda dividiendo, que dejaría esto expresado de esta manera, delta U sobre Q igual a E por delta X. Lo que me queda acá, fíjense que delta U sobre Q es la expresión de voltaje o de diferencia de potencial. Todo esto de acá lo puedo expresar en realidad como delta B, y entonces lo que veo ahí es que delta B es igual al campo eléctrico por diferencial, por la distancia. ¿Está bien? Que esta la podemos interpretar como la distancia entre las placas. Bueno, eso es lo que les quería comentar de ese ejercicio. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, la discutimos entre todos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha. Sí, ahí dejé de compartir pantalla, pero no sé si... no veo nada yo todavía, por eso siempre tengo miedo de que me saque, que salga el Zoom, me haya desconectado. Una pregunta por ahí que se me ocurre a mí sería, ¿qué tan grande es ese campo de 300.000 newton sobre coulomb, ¿no? Claro.
Es decir, se parecerá al campo eléctrico que aparece entre las dos patitas del enchufe, el campo eléctrico que se produce en, no sé, en los bornes de una pila. ¿Qué les parece? Una forma de pensarlo es también decir que en vez de utilizar las unidades de Newton sobre Coulomb, podríamos utilizar volt sobre metro, ¿no? Entonces son 300.000 volt aplicados en un metro. Si uno, por ejemplo, lo divide en 1000 unidades al metro, llega al milímetro, es decir, tenemos 0,3 volt por milímetro. ¿Sí? No parece ser un campo demasiado grande. En principio es un campo con el cual no saltaría una chispa en el aire, ¿no? Si uno tuviera dos electrodos separados 1 milímetro, necesitaría 1000 volts para que salte una chispa, y por supuesto con 0,3 volt no hacemos nada. Así que bueno, simple comentario. Sí, pero está bueno, porque a veces en lo que es todo lo que son los conceptos de campo eléctrico y voltaje uno porque está más familiarizado, pero campo eléctrico a veces se tiran números, pero uno no tiene mucha idea de qué representan esos valores. Es interesante pasarlo a algo un poco más concreto. Bueno, no sé si quieren que veamos algún otro ejercicio. Yo ahora no estoy viendo la pantalla a nadie, no sé por qué no me deja ver directamente. Así que si hay algún comentario, algún ejercicio más que podemos llegar a hacer, nos dicen. Si no, podemos hacer el intervalo, ¿no? Porque ya serían... Sí, podremos hacer un descanso, ¿no? Dale. Bueno, hacemos un descanso. ¿Hasta qué hora? ¿Qué les parece, Julián, Jimena? Javier. Y bueno, por ahí... Hacemos un stand-by, ¿les parece? Hasta las 6:30. Dale, perfecto. Perfecto. Sí, a mí me parece bien. 6:30 volvemos entonces. Volvemos 6:30. Dale, nos vemos. Qué grande,